Bien, amigos, vayamos entonces al contexto del programa, porque promete ser muy, muy interesante. Vamos a hablar de los contactados. ¿Quiénes son los contactados? Pues aquellas personas que aseguran, afirman que han estado hablando, que han sido conducidos a un ovni, que han viajado en un ovni y todo lo demás. De esto ya ustedes conocen bastante, pero vamos a intentar analizarlo desde un punto de vista nuevo, diría yo. Tenemos en el estudio de Radio San Sebastián a Felisares y Mari Carmen Garmendia, en el estudio de la emisora central de la cadena SER a Enrique de Vicente, pero también tenemos a otra persona que nos va a hablar enseguida. Pero como vamos a hablar de contactados, naturalmente cuando decimos contactados hay que poner con letras muy grandes lo de supuesto siempre. Vamos a pedirle a Enrique de Vicente que nos hable de un contactado que esta noche va a salir a relucir en el programa y con ocasión, yo diría que de un triste suceso. Enrique, hola. Buenas noches, amigos. Dinos quién es John Foster. Bueno, es poco lo que puedo decir sobre John Foster, simplemente en mi actitud abierta a estudiar todo lo que tenga que ver, de una manera u otra, con el fenómeno OVNI. Hay cantidad de gente con la que me he cruzado en estos últimos 15 años que pretenden mantener contactos con los extraterrestres. Entre ellos hay gente seria, gente cuyas creencias respeto, aunque no comparto, como son algunos miembros de la misión Rama, por poner un ejemplo, que me parecen unas bellísimas personas que están siendo manipuladas, no podría precisar exactamente por quién, pero que creo que tienen unas experiencias reales, aunque tuviéramos que ajustar qué es eso de real al menos para ellos. Y hay otra serie de gente folclórica y finalmente otra serie de gente que yo calificaría directamente como farsante. Entonces, este John Foster fue una persona que hace, yo creo que unos 4 años o 3 años y medio, comenzó a escribir cartas y a realizar llamadas telefónicas a todos los medios de comunicación social. Creo que tú a ese respecto también tienes una experiencia, Antonio. Creo que no a nivel radio, porque no hacía yo el programa todavía. En otros medios de comunicación. También se puso en contacto. Concretamente en televisión española, cuando trabajaba allí con Fernando Jiménez de los. Exactamente. Bueno, cuando yo estaba en Diario 16, hace 3 años y medio, este señor se puso en contacto con nosotros, insistió en que quería contarnos su historia de contacto con extraterrestres para que se publicara. Ya de entrada en esta gente desconfío bastante. Ya había comentado al principio que creo que hay unos contactados, entre comillas, serios, que son los que no buscan demasiado la publicidad, y que hay cientos, por no decir miles, en nuestro país, sin ir más lejos. Y hay otra serie de gente como este que de entrada ya a mí me produce una cierta náusea. En cualquier caso me fui a verle y esa náusea aumentó a medida que este señor me contaba su historia en un despachito que se había montado en un restaurante madrileño en el cual él trabajaba como empleado, porque me di cuenta que la historia que él contaba la había sacado con pelos y señales de los libros que yo tenía allí en su biblioteca ante mi vista. Entonces, bueno, no le quise prestar mayor atención, sin embargo, sí continué manteniendo noticias de este señor hasta esta última noticia que tenemos hoy aquí. Y sigamos ahora, conozcamos actualmente al invitado que tenemos aquí en el estudio. Don Facundo Rivas, muy buenas noches. Buenas noches. Viene Facundo Rivas, tiene cosas que contarnos, supongo, respecto al señor Foster, que naturalmente no se llama así. Se llama José María Mesana Hall. Sí, ¿y por qué lo de John Foster? ¿Tenemos alguna idea? Pues se conoce que ellos creen en el planeta Adris. Eso es nuevo en mi colección, no lo he tenido. Sí, es una invención muy particular de ese señor. Pero alrededor de don Facundo Rivas, de John Foster, hay toda una tremenda historia. Tremenda historia que pedimos a Mari Carmen Garmendia y a Félix Aris que escuchen con mucha atención, porque luego habrá tela para cortar. Y supongo que hermosa tela. Adelante. Don Facundo, cuéntenos, ¿qué ha pasado? En el año 78, junio, yo me marché al pueblo donde soy natural, y cuando volví a los 4 días me encontré una nota en la que me decía que se habían ido fuera y que... ¿Se ha ido fuera su familia? Sí, mi familia, mi señora con 2 hijas que tengo. Entonces yo traté de encontrarlas, la comisaría no me hacía mucho caso, y al cabo del mes
las encontré en un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Pinilla de Trasmonte. Entonces me las traje a Madrid y no querían estar conmigo. Entonces me decían que las volviera a llevar allí, que yo iba a ser muy feliz, que viviendo solo, que ellos tenían que hacer un bien a la humanidad. Entonces no sé qué pasó, total, que la volví a llevar con la condición que en septiembre podía volver a verla. Pero en ese tiempo surgió un inconveniente, había un chico allí también de 16 años, que fueron sus padres a por él, y al traérsele, pues la Guardia Civil recogió el carné de este John Foster. Pero él no fue a por él, no lo ha recogido, ni la ha vuelto a recoger. Pero recogió el carné, ¿por qué, Facundo? ¿Qué problema había para que hubieran retirado el carné? La Guardia Civil le dijo que si tenía permiso, esto yo me enteré después, si tenía permiso para acampar allí. Que para eso tenía que tener un permiso del gobernador. Y dijo mi mujer, no, señora, si no vamos a marchar, si esto se va a deshacer. Esto es un grupo de ofología, no sé cómo lo así. Y entonces a estos señores dijo que no me dijeran nada a mí, que me iban a dar una sorpresa. Entonces la sorpresa, cuando yo me enteré, fui allí al sitio donde estaban y ya no estaban ahí. Entonces ya yo vine, me enteré de un abogado que no quería que denunciase. Dice, ellos las devolverán, porque en la forma que viven, pues volverán. Pero esta ya la fecha que pasaban días y días, y entonces en enero del 79 denuncié a la policía, pero eso no vamos, Facundo, si le parece, vamos a ir concretando. Es decir, que su señora y sus dos hijas, ¿de qué edades? Ahora tienen la mayor 17 y la otra 14. Se han ido con John Foster. Por lo menos entonces se fueron, sí, hoy ya no sabemos si estarán bien. Sí. Y se fueron con John Foster a esta localidad, aquí. Pues dicen que pues, veían los ovnis por allí. A mí yo pasé una noche con ellos allí, que me dijeron, me pidió mi mujer que me quedase para que viese las luces, pero yo creo que si serán ovnis pasarían antes de ir John Foster allí, porque ese terreno se le dejaron por mediación de donde trabajaba en el restaurante. Porque anteriormente a ese, según me enteré después, fue a su pueblo natural, natal, el César este, creo que se llama, de Lérida, pues allí contando que iba a hacer una ciudad espacial. O sea, que la idea era primero de ir a Lérida, y luego sabes que surgió el terreno y se fue allí. O sea, yo sí vi luces, pero... ¿Qué luces se ven siempre en la noche, claro? No sé dónde eran. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Ha denunciado esto y qué ha pasado con esas denuncias? Pues la primera denuncia fue a través de la comisaría de Carabanchel. Entonces esto fue al juego número 13, del juzgado número 13, como eso pertenece a Burgos, al Lerma, fue al juego del Lerma, el Lerma le tiraba la pelota al juego número 13 de Madrid, el juego número 13 al Lerma, y eso se quedó archivado allí en Burgos. ¿Y las autoridades, cuando usted contaba lo de su familia y John Foster, qué decía? Porque ir a contar que un señor que asegura que está en contacto con los extraterrestres se ha secuestrado de alguna manera, aunque no sea más que psicológicamente, a su mujer y a sus hijas, y bueno, tenemos que decir un supuesto secuestro, tal como se maneja el vocabulario ahora, se reirían, claro. Hombre, por educación que han tenido se reían, pero sonreían un poco, claro. ¿Y ahora cómo está el tema? Pues ahora está el tema que a través de unos inspectores que tienen un poco conocimiento de estas cosas, que ellos no es que crean en esto la manera que me ha pasado a mí el caso, sino en esto. Ya no creen que John Foster esté en contacto con los extraterrestres. Y que han viajado en un planeta, no, en una nave. En un ovni, sí. Sí, es que cuando yo encontré a mi familia, mi mujer se había teñido el pelo, más colorado que lo tenía, porque es rubia un poco caoba, y me dijo que había sido porque las chicas ya conectaban con la nave, y ella era para conectar, para que... Se había teñido el pelo más rojizo, porque así contactaba mejor con los seres. En fin. Que habían viajado, habían ido a Arabia Saudita. En Ondi, claro. A Sevilla y luego habían vuelto. No está mal, ya. Un poquito largo, pero... Es decir, que desde junio del 78 la familia de Facundo Rivas se ha disuelto, digamos de alguna manera, bueno, se ha disuelto en lo que respecta a usted.
porque las hijas siguen con la madre, ¿no? Espero que sí, que estén con ellas, claro, pero de momento esto, el mal que las han hecho a ellas también es fatal, ¿no? Porque ya ni cogió las notas del colegio, ni nada de nada. Tenían becas las dos y... O sea, que eso prácticamente, este señor, a nivel criminal tiene, yo creo, un delito un poco... Sin duda. Bastante, ¿no? Sin duda ninguna. Enseguida vamos al paso y ya vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y ya le decimos tanto a Enrique y Vicente como a Mari Carmen y a Félix que por favor que vayan preguntando a don Facundo todo lo que quieran para ir completando este dossier que de alguna forma vamos a hacer esta noche. Que la invitación está también para preguntar, está incluido nuestro amigo compañero de Radio San Sebastián, José Luis Belmonte, es decir, los micrófonos son vuestros. Enrique Vicente me hace señas porque él quería preguntar, seguramente conoce algún detalle y por favor después podéis ir preguntando, no tengo que repetirlo, todo lo que queráis. Enrique. Bueno, un poco como conozco con anterioridad la historia de don Facundo, lo que yo quería preguntarle es que su familia realmente no se ha disuelto puesto que usted tiene otros hijos. No tiene... Ah, no tiene ningún hijo. Bueno, había entendido esto mal. En cualquier caso, lo que yo le quería preguntar era que anteriormente a esta partida de su mujer y sus hijas, le intentaron comentar algo usted en torno a estas enseñanzas que les daba el tal John Foster. No, referente a las enseñanzas, no. Lo único que me quiso decir un día que mi chica, la pequeña, que entonces tenía 11 años, se conectaba con los extraterrestres. Entonces yo no le hice caso. Esto mismo se lo quiso contar a su hermano, que es el único hermano que tiene, tampoco le hizo caso. Y entonces ya, pues, por lo visto, se puso en contacto con el George Foster por mediación de un anuncio que pusieron en el caso. Y fue la manera de ponerse que se reunían en un apartamento en la calle Joaquín Lorenzo, que está por Peña Grande. O sea, usted tiene otro hijo. No. Ah, pero no, por esto del hermano de ella, que es el único cuñado que tengo, por parte de ella. El hermano de su mujer. Sí. Perdón, era lo que yo había entendido mal. No. Bien, adelante, San Sebastián. Bueno, pues nos ha pillado así un poco de sorpresa el caso realmente, lo consideramos muy interesante, sobre todo yo me atrevo a decir que es arquetípico de lo que está sucediendo en otros casos. Entonces, como arquetipo puede ser muy importante, sobre todo si logramos recoger algunos datos más. Sin duda ninguna, Félix, porque lo que pretendemos aquí esta noche es denunciar el tema, por lo menos hasta la 1:30, y después analizar con vosotros, con Enrique y Vicente, el tema contactados. No vamos a terminar esta noche, ya lo sabemos, pero sí ir dándole ideas para ver si podemos ir desmontando tanto camelo que hay por este mundo. Sí. Así que si queréis preguntarle algo a don Facundo, adelante. Sí, a mí me interesaría saber unas cuantas preguntitas, ¿no? Dígame. Su mujer, antes de ocurrir esto de John Foster, ¿qué relación tenía con los ovnis? ¿Tenía alguna? ¿Había leído algo? ¿Estaba interesada en el tema o estaba totalmente...? No. No estaba interesada. No, por lo menos yo no. Bueno, quisiera hacerle otra pregunta que usted me la contesta si quiere. Si no quiere, no me la pregunte, no me la contesta, por favor, estamos en plena libertad. Simplemente, ¿sabe usted si su mujer iba a misa habitualmente o tenía alguna duda religiosa? Antes de juntarse con esto de los ovnis, sí iba a misa. Sí, iba a misa normalmente y aparentemente no había... Normalmente iban a misa cuando yo me quedaba viendo el fútbol en la tele, iban los... De acuerdo. Muy interesante. ¿Tienes algo más que preguntar, María Carmen? Sí, ¿qué nivel cultural tiene su mujer y el de sus hijas? Supongo que tendrán un bachiller por lo menos, ¿no? Mi mujer tenía equivalente a cuarto de bachiller. ¿Y las hijas? Pues la chica la mayor tenía entonces 15 años, siempre iba en el cuadro de honor, o sea, era becaria perpetua. O sea, que bien, y la chica también. Sí. ¿Las hijas habían leído algo de ovnis o no estaban? Bueno, pues yo lo único que me han vendido todos los libros que tenía en casa y otros varios objetos también. Pues sería con idea para que se los llevaran a donde se marcharon. Es decir, Facundo, que se lo llevaron todos los libros, se lo llevaron. Sí, yo tenía varias colecciones y se las llevaron. Pero, ¿colecciones relacionadas con estos temas? No, bueno, yo creo que más relacionado sería uno que es algo de ciencias ocultas, ¿no? Sí, pero no tenía usted más que ese.
con relación así, lo de la historia de España, y el Salvá y esas cosas. Entonces nos enfrentamos ante un caso realmente curioso, pues ya no encaja dentro de los arquetipos de todas las estadísticas psicológicas que habíamos hecho nosotros. Pues nosotros normalmente los contactados, la gente que se va a estas cosas, normalmente siempre hay algo de dudas religiosas por ahí, que aquí parece que en este caso no se dan, y también se suele dar alguna borrachera mental por lectura de libros, que también parece que en este caso no se da. Pero estamos ante un caso sumamente curioso. Lo que pasa, Félix, que Mari Carmen, que está ocurriendo en estos tiempos lo que le ocurrió a Don Quijote con los libros de caballería, algo de eso, algo que está pasando. Algo de eso hay. Claro. Enrique, ¿qué querías preguntar? Bueno, hay bastante de eso, Félix y Mari Carmen, viejos y queridos amigos míos y compañeros de fatigas, que aparte de que esté ocurriendo esto, que es así, yo no estoy de acuerdo plenamente con esto que habéis comentado de que sería algo arquetípico. Os voy a explicar. A ver. Yo he procurado conocer personalmente al mayor número de supuestos contactados posibles, sobre todo aquí en España, y no he encontrado ninguno de con talla suficiente. Digamos que los únicos con talla, estaba comentando antes, que eran la misión Rama. Digamos que hay muchísima gente aquí en España y bueno, tienen ya un corpus de prácticas, etcétera. Pero en general lo que quería comentar es que hay una enorme cantidad de gente que anda metida en estos temas, que se mete de la noche a la mañana, o se meten en los ovnis, en las sectas ovni, como se meten en sectas de otro tipo, a veces sin haber tenido ninguna relación con el tema. Digo que no estoy de acuerdo porque creo que una insuficiente información sobre el fenómeno ovni, el hecho de haber tenido simplemente noticia de ello, puede hacer caer a la gente mucho más fácilmente que si esa gente con anterioridad ha leído uno o varios libros serios sobre el tema que le han puesto un poco los puntos sobre las IE. De todas formas, a ver qué opináis, todos los que esta noche estamos en esta mesa, a ver qué opináis de lo siguiente. Yo no sé si Mari Carmen y Félix conocieron a John Foster. ¿Le habéis conocido? No. Enrique, tú sí le has conocido. Bien, vamos a analizar otro punto. ¿Hasta qué extremo John Foster es capaz de liar a 3 personas, a una mujer casada y a sus 2 hijas, y a más personas suponemos, como para llevárselos a vivir en una tienda de campaña, decirles y liarles con la historia de una ciudad espacial? ¿Hasta qué extremo? ¿Qué fuerza tiene John Foster? Porque yo lo he conocido y yo no lo veo con fuerza suficiente. Yo tampoco, sin embargo te voy a comentar. En el momento en que yo fui a esa entrevista, me acompañaron 2 amigos. Una de ellas periodista, Gloria Díaz, de Diario 16, una mujer con una cultura bastante fuerte, y otro amigo, un antropólogo. Y los dos, que tenían una información bastante pequeña sobre el fenómeno ovni, se interesaron muchísimo por su historia e incluso me recriminaron que por qué yo le hacía tan poco caso, que había que escuchar, que en fin, que era interesante, que podía haber algo de verdad. Y yo dije, bueno, pero si yo voy muy abierto a todas estas cosas, lo que ocurre es que si lo que este señor me cuenta, si se lo he leído en esos libros que él tiene ahí ante mi vista, pues no sé, ya me parece buscarle los 10 pies al gato, ¿no? Esta es un poco la idea. Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntas, Antonio José, yo te diría que no solamente es el caso de John Foster, podría contar de cantidad enorme de casos relacionados con el fenómeno ovni y relacionados con otro tipo de sectas, en los cuales es muy fácil para unas personas liar a otras en torno a una ideología. ¿Por qué? Porque esa ideología se presenta como alternativa, aunque sea una alternativa incoherente, a ese vacío que queda hoy en el espíritu de mucha gente. O sea, hay un vacío a nivel ideológico, se han caído abajo muchos mitos, la gente está buscando nuevas esperanzas. Entonces creo que eso ya es fuerza suficiente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos inmediatamente con el tema. Ahora, queridos amigos de la medianoche y queridos invitados al programa, unos artículos que me parece que salieron en el diario Pueblo, y además firmados por Ami Livia, quiero recordar, donde John Foster contaba que había dado una vuelta a la Luna montado un ovni, que había tardado la Tierra a la Luna algo así como 7 minutos y otros 7 en volver. Y el viaje se lo habían ofrecido como demostración de sus poderes.
Naturalmente que a mi Livia, cumpliendo su obligación, como nosotros hacemos aquí cada noche, y como cada compañero hace en sus medios de trabajo, pues da paso a estos hombres, pero naturalmente a través del artículo, a través del programa de radio, de televisión o lo que sea, pues queda muy claro que estamos con un supuesto alucinado. Yo creo que está muy claro. Sin embargo, Mari Carmen, vamos a pensar un momento. Con unos argumentos tan flojos como estos, ¿de verdad se puede comer el coco a la gente? A mí me parece que es bastante difícil, desde luego, pero no sé, de hecho se está dando muchísimo, porque aquí ya no hablo por lo que yo pienso, sino que yo tengo aquí delante una serie de encuestas que se han hecho hace 2 años en Barcelona, en el Congreso de Barcelona que hubo de OVNI, y desde luego aquí me salen un montón de gente en el que me dicen, por ejemplo, algunos te voy a leer alguna frase para que os deis un poco una idea, ¿no? Dice, ¿por qué se interesó por los ovnis? Entonces me contesta, me sentía distinto a los demás. Ahora sé que soy paraquista, productor de fenómenos paranormales. Viaje astral, sanación, precognición, o sea que lo mezclan todo. Por ejemplo, otro que me dice que soy hermano cósmico y tengo misión de amor, de paz y caridad. Y así pues unos cuantos, ¿no? O sea que no es un sitio concreto. Aquí en Barcelona, por ejemplo, yo les doy una explicación. O sea, es una ciudad grande que no es nada fácil hacer amistades, que las personas son de muy diversos pueblos que han emigrado, que han tenido que ir ahí a buscarse un trabajo, que están solas y que, pues eso, igual, sí, van a misa, pero como una rutina, que tampoco les dice nada al ir a misa. Entonces tienen que sentir otras sensaciones o alguien superior que les dé otra sensación de tranquilidad y no sé, o pueden estar influenciados por libros, etcétera. O sea que en el caso de este señor, o sea, le hemos preguntado por si esta señora iba a misa y tal, o sea, en realidad tampoco tiene una constatación de ello, ¿no? Porque... Y además, Mari Carmen, entiendo que lo preguntabas buscando unas constantes. Sí, buscando por lo que aquí se nos ha dado, o sea, en Barcelona, en Santander, en San Sebastián, en todos los sitios donde hemos ido nos ha salido gente así, o sea, que sí, que no es el único. A mí me dice, perdonad si intervengo un momento, pero es que yo estoy viendo mucho la influencia que pueden tener los libros sobre ovnis en las personas. Entonces, la mayor parte de la gente que responde a las encuestas, a su nivel medio cultural, es bastante bajo. En principio, las que más de acuerdo están con la existencia de ovnis u objetos extraterrestres. Ahora, yo me pregunto si en este país se lee tan poco, ¿cómo es posible que los libros de ciencia ficción o de ovnis hayan calado tan profundamente en las mentes de unas personas de un nivel cultural más bien bajo? Bueno, aquí creo que hay un pequeño error, muy leve, por lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la persona mayor que más le interesan los ovnis es de nivel cultural medio tirando alto, no es el de nivel bajo, según nos dan las encuestas, ¿eh? O sea, quizás te digo que es el pequeño error, pero por lo demás creo que has puesto el dedo en la llaga exactamente. ¿Por qué el tema ovni tiene tanto interés? Creo que es la misma pregunta. Preguntar por qué este señor John Foster ha sido capaz de comer el coco, por decirlo de algún modo, a esta señora, lo podríamos generalizar. ¿Por qué el tema ovni, al margen de su realidad física o no realidad, vamos a olvidarnos de esto, por qué el tema ovni, que al principio tendría que ser un tema científico totalmente aséptico, ahí se ve algo, vamos a ver lo que es, por qué ha calado tan profundamente en la gente hasta llegar a constituir verdaderamente una auténtica mini religión, hasta llegar a constituir algo en lo que se cree o no se cree, pero con apasionamiento, algo de fe apasionada? ¿Por qué? Cuando en realidad, en principio, ovnis, objeto volante no identificado, algo totalmente aséptico, frío, que no tenía por qué motivar tanto a la gente. ¿Por qué? Esta puede ser la cuestión. Que bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo investigándolo y sería bastante largo irlo comentando, pero vamos, creemos que hay unas razones a todo esto a lo largo de nuestra última historia, de los últimos 80, 90 años, que lo podrían explicar. Si queréis que lo intentamos explicarlo brevemente. Sí, a la vez, y después se dedica a buscar petróleo, ¿no? Sí, claro. No, efectivamente es un tema muy grave y creo que tiene que tener unas connotaciones profundas en la mentalidad y en el psiquismo humano. Y yo de psiquismo casi prefiero no hablar, pero sí prefiero hablar de sociología, que es en lo que más me metido. Bueno, yo, como todo el mundo sabe, soy ingeniero de telecomunicación, pero lo que mucha gente no sabe es que yo estudio sociología, ¿no? Por cuando hablo de sociología sé muy poco, pero algo sé, ¿no? Un poquito. Entonces yo quisiera comentar algunos aspectos que yo creo y que Enrique Vicente algunas veces lo hemos comentado, pero que también totalmente de acuerdo conmigo, que son importantes. Entonces, creo que es muy importante ver cuándo comienza el fenómeno ovni oficialmente. El fenómeno ovni oficialmente comienza en 1947.
casi inmediatamente después de terminar la Guerra Mundial. Perdón, Félix, te corrijo en sentido positivo para ti. Justamente la oleada que tú has recibido personalmente, la oleada del 46. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial están los primeros antecedentes fuertes. Sí, bien, de hecho estamos de acuerdo, tú ya sabes que yo he investigado la oleada del 46, o sea que no se me había pasado, te he dicho el comienzo oficial, por querer hablar de Kenneth Arnold, ¿no? Todo esto, donde iba. Entonces, evidentemente, están desconectados estos dos acontecimientos, el acabar la Guerra Mundial y el surgir los ovnis. Yo personalmente creo que no. Si analizamos profundamente qué es lo que es el ovni, desde el primer momento, bueno, casi del primer momento no, pero muy pronto, ya en el año 1952, Adamski ya estaba con sus marcianos verdes, ya estaba con sus contactos, estaba con todo. Entonces, ya a partir del 52 y antes, por supuesto, ya tendría que haber algo, ya había surgido el ovni no como objeto volante no identificado, sino como a un sustitutivo religioso, claramente. Entonces, fin de Segunda Guerra Mundial, sustitutivo religioso. ¿Qué había pasado entre el principio de la Segunda Guerra Mundial y final de la Segunda Guerra Mundial que obligase a surgir esto? Mejor dicho, ¿había pasado algo que obligase a que esto ocurriera? Y yo creo que sí, había ocurrido exactamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué representó la Segunda Guerra Mundial? Pues representó un movimiento de culturas, una mezcla de culturas brutal. Los americanos se fueron por todo el mundo, se fueron a Italia, Francia, se mezclaron, estuvieron por Asia. Entonces hubo una gran mezcla de culturas. Por una parte, una gran mezcla de culturas. Cuando hay una gran mezcla de culturas, sucede el fenómeno de aculturación. Es decir, este híbrido que no se sabe qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Cuando hay una mezcla de culturas, hay un grupo de gente que la acepta la cultura nueva y ya está, no ha pasado nada. Pero hay otro grupo de gente que la rechaza. Y entonces el rechazo hace ir hacia atrás y recuperar los dioses tradicionales o la cultura tradicional. Puede ser el primer punto, entonces, mezcla cultural. Y por otra parte, la bomba atómica, Hiroshima. ¿Qué representó la bomba atómica Hiroshima? Representó el punto culminante del triunfo de la máquina. La máquina se había hecho todopoderosa. Había logrado desbancar a la humanidad. Ya el misticismo no tenía excesivo sentido. Aquí se hablaba la máquina a la que podía, los tanques volaban a la gente, las bombas eran las que reventaban. La guerra era una guerra absolutamente tecnológica, pero con la bomba de Hiroshima no solamente era tecnológica, sino que era omnipotente, era capaz de destrozar a la humanidad. Entonces nos encontramos con que inconscientemente la bomba atómica se ha convertido en prototipo de la máquina, y la máquina en la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en algo muy próximo a Dios. Dios entre minúscula, evidentemente. Entonces yo creo que aquí tenemos los dos ingredientes básicos. Fenómeno cultural y no validez del misticismo tradicional, como tú habías dicho antes, Enrique Vicente, que había las cosas, la tradición mística había quedado desfasada de algún modo, y sobre todo se había convertido en algo referente con la máquina. Entonces tenemos caída del misticismo tradicional, fenómeno de aculturación, retroceso a los arquetipos clásicos, y Dios máquina. ¿Qué es un Dios máquina? El extraterrestre. El extraterrestre es un señor que puede venir, puede hacer giros contra la gravedad, puede salvarnos de la hecatombe atómica. Y aquí es muy importante ver que desde el primer momento los extraterrestres mesiánicos, los extraterrestres, se presentan como salvadores de la humanidad ante el problema de que su corrupción moral los va a hacer reventar con una bomba atómica. Es decir, desde el primer momento los extraterrestres se presentan como salvadores de la energía atómica. Por eso creo que es muy importante su conexión. Pero entonces tenemos Dios máquina es el extraterrestre. Y después hay el segundo punto, fenómeno de aculturación, que nos obliga a recuperar los arquetipos tradicionales. ¿Cuáles son los arquetipos tradicionales de nuestra cultura occidental? Los arquetipos tradicionales de nuestra cultura occidental es una religión politeísta. Esto quizás a los excesivamente católicos les parezca aberrante, pero no es así. Si analizamos el catolicismo popular de principios de siglo, era un catolicismo no monoteísta, era politeísta. Había un Dios todopoderoso que era Dios con mayúscula, pero después había una serie de diosecillos: Dios, la Virgen María, San José, San Pepito, San Juanito. Eran dioses de segundo tipo. Entonces tenemos, mezclando los dos factores, tenemos que crear un Dios máquina que recupere los arquetipos tradicionales que son politeístas. Pero, sí, si nos permites, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y vamos a dar paso enseguida, porque estabas llegando al momento donde nos hacía falta Salvador Freixet y lo tenemos ya en línea. Vale. Un instante y enseguida seguimos.
EPSA posee 2 refinerías con una capacidad de refino de 16 millones de toneladas de crudo al año y una flota petrolera propia de 16 unidades, una de las más importantes de Europa, con más de 800.000 toneladas de peso muerto. EPSA produce y transporta. Salvador Freixedo, buenas noches. Buenas noches. ¿Estaba usted escuchando el programa? Sí, estaba oyendo ahí del señor John Foster y unas cuantas cosas más. Queremos naturalmente, aunque sea brevemente, porque la calidad de la línea telefónica no es buena en comparación a los circuitos directos, pero queremos escuchar su opinión sobre este problema. Bueno, primero no quiero matizar y sabe que esto es un terreno resbalosísimo, pero yo he estado oyendo eso y a mí no me extraña nada de lo que han dicho. Creo que se han mezclado un poco los temas. Yo me voy a centrar nada más en si alguien preguntaba ahí cómo es posible que un hombre como ese pueda haber convencido a esas 2 señoras y a la gente que haya convencido de que se fueran de su casa. Eso, fíjense, yo insisto mucho en mis escritos en eso. Una de las cualidades que recibe alguien que sea contacto, aunque dé impresión de que es un farsante y por ahí, es la capacidad de convencer así, diga que 2 y 2 son 5, de convencer a gente. Ustedes pregúntense cómo el Jones ese en Guyana fue capaz de hacer que se suicidaran 900 gentes, cómo el Manson hizo lo que hizo. Y tienen un caso muy parecido al de este hombre, el de California, el de aquella pareja de Pero algo así se llamaba, que apareció en California y se llevó pues un grupo de unas 20 personas, algunos dejaron incluso sus bebés y se fueron con él, y allí fue a Oregón y se llevó a más de 40 o 50 que abandonaron todo y se fueron con él y medio desaparecieron, luego intervino la policía y por ahí. Y eran 2 tipos también que daban impresión de ser unos farsantes, de modo que a mí me fascina el problema ese de la capacidad enorme que tienen todos estos contactos que a veces dan impresión de ser unos farsantes. Yo no puedo decir de este Foster porque en realidad no lo conozco, pero tienen una capacidad enorme de lavarle el cerebro a quien sea. Y precisamente yo estoy trabajando ahora en algo que será un libro que se llamará Apariciones y Conversiones Religiosas. ¿Qué pasa cuando hay una conversión religiosa? Y a mí no me extraña nada de esto, porque ya digo, yo sé de gente. Alguien decía ahí que son solo gente más bien sin cultura. Es cierto, porque hay mucha más gente sin cultura que con cultura. Pero yo conozco gente de primera calidad culturalmente, que a los pobres les ha pasado eso y han hecho inmediatamente su escuela. Ese es mi punto de vista. De modo que yo no veo ahí nada de extraño. Y como digo, me parece que hay unos cuantos temas envueltos y los han mezclado todos. Habría que ver que a lo mejor ese señor Foster, pues sí, es un hombre que se las sabe todas y comercialmente lo ha organizado todo muy bien, pero precisamente el haber convencido de una manera tan ilógica a 2 personas y probablemente más de que se fueran de su casa, a mí me da la pista de que sí, el pobre hombre está manipulado y una de las cosas que tiene es el poder de lavarle el cerebro a la gente. Eso es como yo pienso. Sin embargo, Salvador, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a este hombre, tanto Enrique Vicente como yo, en ningún momento nos sentimos convencidos por nada de lo que él nos decía. Es más, sospechamos desde el primer momento, en cuanto abrió la boca, que se trataba del típico alucinado, de uno más. Sí. Es decir, que a nosotros no, ¿eh? Oye, pero perdón, es que hay gente que está más preparada, me imagino que vosotros estaréis así. Yo he estado en presencia de mucha de esta gente, que yo mismo me pasmo, ¿cómo es posible que este pobre desgraciado sea capaz de tener, por ejemplo, el grupo que tiene de 20 y 30 comunas, se ha visto en México? Yo me pasmo, ¿cómo es posible? Y sin embargo, allí tiene gente de buena sociedad, y muchachos y muchachas, hechos unos esclavos de esta gente. Yo soy el primero que me paso. Salvador, por no alargar mucho el contacto telefónico, que no es lo claro que quisiéramos, lo claro en cuanto a la voz, no en cuanto a las ideas, claro. A mí lo que me gustaría ahora saber es si este es un mal que la sociedad tiene que padecer necesariamente en el momento cultural que estamos viviendo. ¿O hay que hacer algo contra ello? Bueno, hay que estar preparados. Y yo me he propuesto, y de esto he hablado con John Keel en 2 ocasiones ya, yo me he propuesto, en vez de estar pregonando por ahí que nos vienen a salvar, etcétera, etcétera, al revés, decir a la sociedad,
hombre, despierta, porque va a llegar el momento de que abras, te pares sobre tus pies y que te des cuenta de que tú eres un ser del universo que tienes derecho a vivir y no te dejes embaucar. Estos son los tipos de embaucadores, pero hay muchos otros tipos sobre la faz de la tierra que nos embaucan los políticos, nos embaucan los que nos meten por la televisión, lo que tenemos que comprar, etcétera, etcétera. Y eso en realidad es un peligro. Y el hombre, en esta etapa ya de evolución en que está, tiene que defenderse porque cada vez los medios de comunicación sobre la faz de la tierra y estos señores que vienen de fuera, que tienen sus sistemas de comunicación también mucho más expeditos porque van directamente al cerebro, cada vez nos atacan más y tenemos que defendernos de ellos. De modo que yo no, como te digo, me propongo el decirle a la gente, aunque algunos lo tomen a mal y se enfaden con uno, ojo, que esto es una cosa seria, lo mismo que es serio todo el fenómeno ovni. Muchas gracias, Salvador Freixedo, y en cuanto pase por Madrid le queremos en el estudio 6. Muy bien, como no, pues les haré una visita. Encantado, fuerte abrazo y muchas gracias por el comentario de esta noche. Buenas noches. No olvidemos, y ahí están los males también en los mensajes subliminales, que ese es otro peligro, ¿no, Félix? Sí, por supuesto. Es un peligro bastante claro. Ahora, yo creo que aquí lo que nos estamos planteando, hay una pregunta que ha hecho Salvador Freixedo, bueno, una cosa que ha dicho que puede ser importante, y es que si esto es bueno o es malo, que sí que combatirlo. Bueno, en principio yo no sé si es bueno o es malo, pero creo que combatirlo va a ser un poco inútil, porque yo pienso que simplemente esto es una reacción de la humanidad ante algo. Habría que descubrir lo que es, no sabemos lo que es, hay unas ciertas ideas de lo que puede ser, pero es una reacción de la humanidad ante algo. Entonces, poco vamos a poder hacer para quitarlo. Si la gente quiere creer, va a creer, evidentemente. Y si la gente quiere irse detrás de un John Foster, se va a ir, por mucho que hagamos y por mucho que digamos que son falsos. Esta es mi opinión. Opinión que tiene mucho peso, pero antes Enrique Vicente, cuando hablaba Salvador Freixedo, que no escuchaba a Enrique porque no lo hacía a través del micrófono telefónico, quería apuntar algo que le pedimos que lo haga ahora. Bueno, quería decir que comparto tanto la opinión de Salvador Freixedo parcialmente como la opinión de Félix Ares y Mari Carmen Garmendia. Creo que cada uno tiene su parte de razón, y es más, he sido un poco extremista al juzgar a John Foster, porque esa ha sido mi impresión, aunque me quede la reflexión que ha hecho Salvador Freixedo para mí tan acertadamente. A fin de cuentas, no solamente este individuo, no solamente esa pareja de la que ha hablado Salvador Freixedo, Boy y Pip, los dos que se han llevado a tantos centenares de personas tras de ellos, y así otra cantidad de ejemplos, estos individuos yo creo que están firmemente convencidos de lo que predican. Entonces, están firmemente convencidos por un simple proceso, sin ningún tipo de intervención exterior, de desequilibrio mental, o hay algún tipo de inteligencia, por supuesto que no hablo necesariamente de inteligencia extraterrestre, que está provocando eso. Para mí es una pregunta que queda ahí, pero es más, yo quería anotar un dato muy de pasada, y es que este delirio, sea propio del hombre o sea provocado, llega a extremos de provocar el suicidio en las personas. Pongo el ejemplo de dos suicidas de Tarrasa, de cuyos nombres no quiero acordarme por respeto a sus familias, que formaban parte de un grupo de contactados y que fueron en un determinado momento a tumbarse en las vías del tren con la cabeza apoyada, esperando a que el tren pasara, como así lo hizo, y cegara sus cabezas, porque ellos creían firmemente que esa era la posibilidad que tenían de viajar para conectarse con los hermanos del espacio exterior. Y este ejemplo es el mismo ejemplo de estos dos Boy Pip de los que ha hablado Freixedo, que predican, como otros, que es preciso abandonar el cuerpo físico. Los dos, por ejemplo, proponían que era necesario producir una metamorfosis humana individual de tipo físico para acceder a ese otro plano de existencia en el que vivirían los supuestos extraterrestres. Yo creo que hay algo más, hay mucho más detrás de todo esto que simples alucinaciones, y creo que ese algo más puede ir tanto por el lado que indican Félix Ares y Mari Carmen Garmendia, como por el que indica Salvador Freixedo. Breve pausa y continuamos inmediatamente. Extra
es 2 plantas petroquímicas, 4 factorías de suministro de combustible a buques, 7 estaciones de suministro de combustible a aviones, un centro de investigación científica y también amplia red de estaciones de servicio propias. TEPSA está con usted. Sí, hablaba Enrique de Vicente de los suicidas de Tarrasa. Hay muchos más suicidas. Recordemos, por ejemplo, aquel pintor que se abandonó bajo un árbol en Guadalajara, quiso morir de hambre para ser recogido por los extraterrestres, reencarnar y tener una humanidad más digna. Y este pintor era un pintor que predicaba el amor y la paz y la confraternidad y yo que sé cuántas cosas más por el metro madrileño. En definitiva, murió atropellado por un coche en la calle Barquillo de Madrid. No sabemos todavía si murió atropellado accidentalmente o le atropellaron, porque no hay todavía, no tenemos muchos datos, pero su mujer desconfía de que fuera un accidente. Es decir, que algo está pasando. Alguien está detrás de todo esto. Alguien está ganando dinero. Alguien está sirviendo a alguien. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿Quién contesta? ¿Se lo sabe? Bueno, yo creo que no solamente esto que tú estás diciendo, Antonio, yo no diría que... creo que el lado del dinero va por un costado, mientras que la manipulación va por otro. Y yo me adhiero tanto a algunas de las tesis de Salvador Freixedo y de nuestro común y admirado John Keel, sino que además yo me adhiero mucho más cercanamente a las hipótesis del sociólogo Fred Beckman y del profesor también norteamericano Price Williams, según los cuales estamos al enfrentarnos al fenómeno OVNI ante un sistema de control cibernético que manipula mitos e ideologías según las necesidades de una finalidad histórica, con un propósito que no conocemos con absoluta seguridad, utilizando el camuflaje de lo absurdo para mantener alejadas del fenómeno OVNI a las élites que podrían interferir en su funcionamiento y poder llegar de esta manera fácilmente a las masas, antes de que los diversos grupos de poder sean capaces de advertirlo y hagan nada por impedirlo. Desde luego, esto que estoy diciendo es una hipótesis que está sumamente estudiada por estos dos grandes y bastante desconocidos investigadores del fenómeno OVNI, con una dotación científica muy fuerte, que han inspirado a Jacques Vallée, que se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, en su último libro, Los Contactados. Su último libro se titula Mensajeros del Engaño. Creo que ya es suficientemente evidente lo que dice el título. Y ahí Vallée lo que estudia, fundamentalmente, aparte de todas las implicaciones extrañísimas que tiene el fenómeno OVNI, porque él acepta que los contactados tienen fenómenos paranormales en determinados momentos, en algunos casos, él estudia sobre todo las 6 consecuencias sociales del fenómeno OVNI, que resumiéndolas muy brevemente y por no citar las 6, diríamos que es un proceso de desconfianza progresiva en la capacidad que la humanidad tiene para salir adelante de la crisis del atolladero en el que nos vemos introducidos actualmente, y hay que abandonarnos en manos de unas inteligencias superiores que tienen mensajeros aquí en la Tierra, que se van a encargar de llevar el proceso adelante y que propugnan un gobierno mundial regido precisamente por estos mensajeros aquí en la Tierra, y que nos abandonemos tranquilamente, o sea, que los extraterrestres van a bajar a solucionarnos el problema. Sé que no es lo que afirman todos los contactados, porque hay algunos que dicen que simplemente nos dan consejos o sugerencias, pero creo que es cuestión de ponernos a reflexionar, y que a las hipótesis de estos dos científicos norteamericanos lo que nos indican es que hay suficiente cantidad de absurdo introducida conscientemente en el fenómeno OVNI como para alejar a las mentes serias de los científicos y los gobernantes para que no lo estudien. Puede haber una manipulación social muy fuerte, aparte de que haya una serie de condicionantes de tipo psicosocial como los que han explicado nuestros amigos de San Sebastián. ¿Qué opina Mari Carmen Garmendia de todo esto? ¿Hay realmente un ente cibernético y detrás del cibernético otro no tan cibernético?
Pues no, yo creo que no, exactamente. Nosotros creemos que es simplemente psicosocial, y que es lo que estábamos tratando de explicar, y creemos que hay un dato que puede venir a arrimar el agua a nuestra sardina, y es que si fuera todo esto de psicocibernético, todas estas cosas raras que hemos dicho por aquí, que a mí me parecen excesivamente complejas, excesivamente rebuscadas, creo que se daría en toda la humanidad. Y el fenómeno OVNI solamente de civilización occidental. Y ahora sé que muchísimos de los oyentes, y Enrique Vicente probablemente también, me va a decir que no, que el fenómeno OVNI es universal. Y yo quiero hacer reflexionar, el fenómeno OVNI es de civilización occidental. Será algún OVNI en un área no occidental, pero el fenómeno OVNI es esencialmente occidental. Entonces, si solamente afecta a la civilización occidental, es prueba de que el mal está en la civilización occidental. Luego parece más bien una consecuencia de una enfermedad occidental que de algo manipulado, de algo cibernético, de algo de ese estilo. Yo no sé, en uno de los últimos viajes que hemos... Oye, perdona, Félix. ¿Sí? Yo te diría que no estoy de acuerdo con eso, y estoy hablando porque he mantenido contactos no con investigadores, sino con gente que no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI, pero conoce toda esta información, por ejemplo, procedente de países tras el telón de acero. Y yo te diré que no solamente en los países socialistas del este europeo, sino también en China se están viendo ovnis, y hay casos de contactados a montones. Yo, Enrique Vicente, no estoy de acuerdo contigo, lo siento. Que lo haya en los países Rusia y tal, estoy de acuerdo, porque así te cuenta, es nuestra área occidental, es nuestra área cultural. Pero que lo haya en Asia, habrá uno, habrá dos. Yo te digo, lo que estabas comentando antes, en el viaje que hicimos por el sudeste asiático, estuvimos preguntando a la gente, a toda la gente, y por ejemplo me acuerdo de lo que nos contestaron los indios. ¿Vosotros habéis visto los UFOs? Bueno, había los objetos volantes no identificados. Ah, eso cosa de los americanos, aquí no lo ve nadie. Fuimos a Tailandia y preguntamos lo mismo. ¿Habéis visto los ovnis? Oh, los ovnis, eso, sí, esa cosa que ven los americanos, son cosas americanos. Fuimos a Nepal y nos dijeron lo mismo. ¿Habéis visto ovnis? Uy, ovnis, eso sí, cosas de los americanos. Es decir, y después, tú sabes que cuando hacemos un estudio estadístico de casos, la mayor parte de los casos se dan en el área occidental, en el área de civilización occidental. Esto no significa que no se den también en algunos países orientales, pero será algún caso aislado que viene a ser la excepción que confirma la regla. La regla es que se dan en los países occidentales, salvo que esto es una excepción, salvo que quizás Japón, pero Japón es el país más occidentalizado de todos. Bien, amigos, la 1:56, nuestro tiempo se acaba, pero lo que queda muy claro es que el tema tiene que seguir. No cerramos este debate, que se ha convertido en todo un debate, sino que simplemente lo dejamos pendiente. Lo dejamos pendiente hasta una próxima ocasión. Gracias a Mari Carmen Garmendia, a Félix Ares y a José Luis Belmonte en Radio San Sebastián, así como también al compañero técnico que esté allí en estos momentos y que no conocemos su nombre. Sí, pues lo vamos a decir lógicamente ahora mismo, porque se trata de Alfonso Guitarreta, que es el hombre que está trabajando aquí concienzudamente para que todo el programa salga en perfectas condiciones de audición para la escucha, grande escucha que tiene Radio San Sebastián en este programa. Pues muchas gracias también a él y hasta una próxima ocasión, amigos. Un saludo, buenas noches. En este programa usted ha oído muchas cosas de CEPSA, pero por encima de todo, CEPSA seguirá siendo para usted la marca de máxima garantía en lubricantes para toda clase de vehículos: turismos, camiones, tractores, motocicletas, fuerabordas. En todos los casos, cualquiera que sea su motor y el rendimiento que usted le pida, hay un superaceite CEPSA que le ofrece la mejor lubricación y la protección más segura. Por eso, en cuestión de lubricantes, compre Superservicio y pídalo por su nombre: CEPSA. Bien, amigos, la 1:58 prácticamente. Damos las gracias también a don Facundo Rivas. Muchas gracias, don Facundo, por sus palabras y sus comentarios. Lamentamos no poder hacer nada, simplemente escucharle, que ya va haciendo algo en este mundo de tremendos silencios cada vez más. Gracias, Enrique Vicente, y naturalmente el tema tiene que continuar, porque aquí se ha planteado algo y lo planteaba Félix Ares. Tú no estabas de acuerdo con ello. Occidente, Oriente, ovnis, no ovnis. Es un importante tema que habrá que continuar en su momento, que dejaremos posiblemente ya para septiembre, cuando todos estemos ya más tranquilos, más reposados y liberados de este largo y cálido verano. Pero ahí está el tema, por otra parte, importante. Yo también en este sentido tengo algo que aportar. Enrique Vicente sabe, pues lo comentamos el otro día, prácticamente off the record, que hay informaciones de cómo determinadas agencias de inteligencia utilizan el tema OVNI
para sus incursiones en países en los que no tenían nada que hacer, pero sin embargo lo hacen. Así que hablaremos también un día de cómo se llega con un mini cassette o cómo se llega con una radio muy plana y muy aplastadita de estas que han inventado ahora los japoneses, aparatos de radio ingenios que no se conocen en esos países, y se les entrega al pueblo como inventos de otros mundos. Y naturalmente esos individuos se van formando en pequeños grupos y van ejerciendo después sus presiones. Es decir, que el tema OVNI se está utilizando para muchas cosas. Y a mí me gustaría mucho que aquí, en la medianoche, se fueran descubriendo tantos y tantos fraudes. ¿Para quién? Pues para ustedes, amigos del programa, amigos que saben, la mayoría de ustedes, de qué van, y que también nos conocen y saben que llevamos una trayectoria y que al final tal vez encontremos la verdad, o al menos con eso soñamos. Muchas gracias, amigos. Mañana habrá un tema importante. Mañana hablaremos de los evangelios apócrifos y más concretamente del libro de Enoch, un programa que hubo que suspender porque perdimos al invitado, pero ya le hemos encontrado. Eso será mañana. Gracias, buenas noches y que descansen.